La cuyarapa Martina yera guapa guapa per guapa, mona mona per mona, llimpia llimpia per llimpia. Taba todo el día ordenando y trabajando. Hasta que vio que algo rellumaba en el suelo. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Una moneda! ¡Ay, qué bien! Voy a darme un caprichín, ya que estoy todo el día trabajando y haciendo cosas. Voy a mercar un vestido. Y la cuyarapa Martina coló para la tienda y mercó un vestido collorao. ¡Ay! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay! Tornó pa casa, púsolo, pintó el focico, pintó los papos, pintó los huellos, púsose guapa. Y entonces la cuyarapa Martina estaba guapa, guapa, per guapa, mona, mona, per mona, llimpia, llimpia, per llimpia. Y salió a la calle. ¡Ay! Y allí estaba cuando de sópitu pasó un perro. ¡Guau! 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 Y dice hoy a la cuyarapa. Cuyarapa Martina, qué guapa estás. Gracias, perrín, gracias. Cuyarapa, ¿quieres casarte conmigo? Cásame contigo. ¿Qué sabes hacer, perrín? ¡Guau! 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 ¿Y? ¿Que ya dríos más feos? No, no me quiero casar contigo. Y el perro coló por donde había venido, pero un poco más atristallado. ¡Guau! ¡Au! ¡Au! ¡Guau! ¡Au! ¡Au! ¡Guau! ¡Au! ¡Au! Ay, adiós, perrín. Vaya. Entonces apareció un musio. ¡Miau! 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 Y dice hoy a la cuyarapa. ¡Oh! ¡Miau, miau, miau! Cuyarapa Martina, qué guapa estás. Ay, gracias. Ay, gracias. Cuyarapa Martina. ¡Miau! ¿Quieres casarte conmigo? Uy, ¿qué sabes hacer, gatín? ¡Miau! 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 Uy, que miaguidos más feos, no. No me quiero casar contigo. Y entonces el gatín coló por donde había venido, pero un poco más rabiao. ¡Miau! 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 ¡Uy, qué males pulgues! ¡Ay! Entonces apareció un mure, pero no era un mure cualquiera, y era el mure de los racus, y era Pérez. Pérez venía, guapo, guapo, per guapo, mono, mono, per mono, limpio, limpio, per limpio. Y dice hoy a la cuyarapa. Cuyarapa Martina, qué guapa estás. Gracias. Cuyarapa Martina, ¿quieres casarte conmigo? ¿Qué sabes hacer? Cocinar, planchar, limpio cristales, escribo poemas, pinto cuadros maravillosos, expresionistas. ¿Todo eso? ¡Ay! No soy de creerlo. Ay. Mira, yo no soy casamentera, pero podemos ser collacios. Asina que la cuyarapa y Pérez, desde aquel día, nun se separaron. Un día estaban haciendo lo que más os prestaba a hacer xuntos, que era cocinar, y estaban preparando un guisú garbanzos, pero faltaba ellos la sal. ¡Ay, Pérez, van quedando sosos!
Mira, voy a ir a la tienda a mercar un poco sal, en tanto que tú cuidas la comida, ¿vale? Tranquila, tranquila, querida, ya me quedo yo a cargo de la comida. Y Martina coló para la tienda. Y Pérez quedó en la cocina. Pero entraron y ganes de ir al baño. Después, al salir del baño, de la que pasaba por el pasillo, vio que tenía el periódico a medio leer. Hasta que... ¡Uy! Parece que huele raro. Huele como a chamuscado. ¡Oh! Pérez tornó a la cocina, averóse a la pota, asomó el focico y... ¡Uy! ¡Uy, qué pinta! ¡Qué pinta tiene! ¡Uy! Esta cebolla pochadina. Así que asomó otro poco el focico. ¡Uy, qué pinta tiene! Otro poco el focico. Y tanto asomó el focico que cayó dentro la pota. Entonces entamó a glayar: ¡Socorro, auxilio, socorro! Pero nadie lo escuchó. Ni siquiera Martina, que todavía estaba mercando la sal. Cuando tornó pa' casa... ¡Ay, Pérez, ya estoy aquí! ¡Ay! Uy, qué raro. Pérez, ¿dónde estás? Es que huele como a chamuscao. Sí, huele a chamusco. Averos a la cocina, averos a la pota, miró dentro y... ¡Ay! ¿Qué fue lo que encontró? Al su amiguín na pota. Así que empezó a suspirar y a berrar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y así nataba Martina, hasta que pasó por allí un pájaro. ¡Pío! 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 Y dice hoy... ¡Oh! Cuyara pa' Martina, porque sospiras y berras. ¡Ay! Porque el mío collacio cayó na pota por comer un cachín de cebolla. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Vaya! Pues entonces yo voy a taramicar el pico. Y el pájaro quedó en sin pico. Y siguió esnalando, pero en sin pico, que parecía una pita. Y esnalando, encontróse con una palomba. ¡Ay! Pájaro, ¿dónde vas en sin pico? Pues ya que taramiqué el pico, porque la cuyarapa sospira y... berra, porque el soco yaciu cayó na pota por xintar un cachín de cebolla. ¿Ah, sí? Pues entonces yo voy a quitarme la cola. Y la palomba quedóse en sin cola. Y siguió esnalando, hasta que llegó donde estaba una fonte. Y la fonte dice hoy a la palomba: ¡Órale, palomba! ¿Pero dónde vas en sin cola? Ay, pues sí que ya no tengo cola, porque el pájaro ya no tiene pico, porque la cuyarapa sospira y berra, porque el soco yace cayona pota por comer un cachín de cebolla. ¡Órale, todo eso! ¡Ay! Pues entonces yo pieso el grifo. ¡Órale! Pero justo en ese momento diva una niña a agarrar un poco de agua y al encontrarse a la fonte pesada, entrugó y ¿qué pasaba? Fonte, ¿por qué no das agua? Pues ya no doy agua porque la palomba ya no tiene cola, el pájaro ya no tiene pico, la cuyarapa sospira y berra porque el soco ya se cayó en la pota por comer un cachín de cebolla. ¿De verdad? Uy, pues entonces yo voy a romper la botella. Y la niña rompió la botella donde iba a agarrar el agua. Pero el agua no era pa' ella, y era pa' la reina del palacio, que cuando vio a la niña en sin la botella, en sin el agua, púsose. ¡Pero niña! ¿Qué traces son esos? ¿Dónde está el agua? Ay, reina, y es que no pude agarrar el agua.
Ay, porque la fonte estaba peseada, porque la palomba ya non tien cola, el páxaro non tien pico, la cullerapa sospira e berra porque el socollacio cayó na pota por comer un cachín de cebolla. ¡Uy! ¿Pero qué me estás contando? ¡Uy! Hay que encontrar una solución. Da cuando los reyes busquen soluciones. Ay, ay, a ver. Ya sé. Voy a llamar a los bomberos. ¡Nino! De su truco, bomberos, la reina, la neña, la fonte non, la fonte quedó en el sitio, la palomba y el páxaro fueron todos a casa de la cullerapa Martina. Ayudaron a Pérez a salir de la pota. Curaron y les heridines, dieron y muchos mimines y... púsose bien. La cullerapa estaba tan agradecida que ayudó al páxaro a pegar el pico. A la palomba ayudó y a poner la cola. A la fonte abrió y el grifo. A la neña dio una botella d'agua. Y a la reina mandóla pa' casa. Y collorín collorao, este cuento está finao.